La Ley 2197 de 2022, también conocida como la Ley de Seguridad Ciudadana, incluye el título cuarto denominado de la fabricación, importación, exportación, comercialización y porte de armas, elementos y dispositivos menos letales, accesorios, partes y municiones. A su vez, este título agrupa 6 capítulos que fueron corregidos a través del decreto 207 del 8 de febrero del 2022. En virtud del artículo 45 de la Ley Cuarta de 1913. Por tanto, la totalidad de los siguientes capítulos no se ve en la versión pública de la Ley 2197 de 2022. Debe ser enlazada con el decreto 207. Es así que la regulación del porte de armas en cuanto a dispositivos menos letales quedó conformado por los siguientes capítulos. El capítulo 1, que trata sobre el ámbito de aplicación, permiso y competencia. El capítulo 2, que tratamos la definición y clasificación. El capítulo 3, que trata sobre el registro, regulación, porte, pérdida y disposición de final de armas, elementos y dispositivos menos letales y municiones. El capítulo 4, que trata sobre los permisos. El capítulo 5, que trata sobre las prohibiciones. Y el capítulo 6, que trata sobre la transición y el registro nacional de armas, elementos y dispositivos menos letales. Capítulo número 1. Este capítulo trata sobre el ámbito de aplicación, permiso y competencia, el cual contiene 3 artículos en los que se dispone, por supuesto, en primera medida, del ámbito de aplicación que estipula. Artículo 25. Ámbito de aplicación. Que las disposiciones referentes a armas menos letales y la misma Ley 2128 del 2022 deben ser cumplidas por todas las personas naturales y jurídicas en todo el territorio nacional, haciendo una excepción con la fuerza pública, pero solo cuando se encuentren en cumplimiento de su misión constitucional, legal y reglamentaria. Contiene 2 parágrafos en los que autoriza. Parágrafo 1. Las personas con nacionalidad colombiana podrán adquirir, portar, comercializar, importar y exportar armas, elementos y dispositivos menos letales, accesorios y partes y municiones. Artículo 26. Dispone que los particulares podrán portar las armas, elementos y dispositivos menos letales, accesorios, partes y municiones, con permiso expedido por el Departamento de Control, Comercio, Armas y Explosivos, o quien haga sus veces. En tanto, el artículo 27 establece cuáles son las autoridades facultadas para incautar o decomisar armas menos letales. Es importante tener presente cuál es la diferencia entre decomisar e incautar. Para esto, es importante apoyarnos en la Ley 1801 del 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, establecido por ejemplo en el artículo 164, que la incautación puede ser de manera transitoria y temporal. El decomiso, que se encuentra estipulado en el artículo 179, dispone que es la privación de manera definitiva de los bienes. En conclusión, incautar es temporal, mientras que decomisar es de manera definitiva. Entonces, para incautar, están facultados todos los miembros del servicio activo de la fuerza pública, cuando se hallan en cumplimiento de las funciones propias del servicio, es decir, policías, militares y los guardias penitenciarios. Para decomisar lo podrán hacer los fiscales de todo orden y jueces penales, cuando el arma o munición se encuentren vinculados a un proceso. También lo podrán hacer los comandos de brigada y sus equivalentes en la Armada Nacional y Fuerza Aérea dentro de su jurisdicción, y los comandantes de los comandos específicos o unificados, los comandantes de unidad táctica en el Ejército y sus equivalentes en la Armada y Fuerza Aérea, y por último, los comandantes del Departamento y Metropolitana de Policía. Es importante considerar que para decomisar se debe expedir un acta administrativa que soporte tal decisión y ante la cual se puede interponer los recursos que establezca la ley. Continuamos con el capítulo 2, artículo 28, definición y clasificación. Trata sobre definición y clasificación, el cual contiene un solo artículo que establece precisamente las definiciones y clasificaciones en cuanto a armas y dispositivos menos letales, estableciendo en primera medida las siguientes definiciones. Primero, las armas, elementos o dispositivos menos letales son elementos de carácter técnico o tecnológico, que por su capacidad y características
están concebidos para controlar una situación específica sobre una persona o un grupo de personas, generando incomodidad física o dolor. Segundo, accesorios de armas, elementos y dispositivos menos letales, como los utensilios, herramientas o elementos auxiliares que son utilizados para optimizar el desempeño de un arma menos letal, los cuales dependen del conjunto principal. Tercero, las partes de armas, elementos y dispositivos menos letales son piezas que integran un conjunto de mecanismos que cumplen una función o acción. Cuarta, corresponde a las municiones para armas, elementos, dispositivos no letales, que corresponden a la unidad de carga necesaria para su funcionamiento. De igual forma, realiza la siguiente clasificación de las armas y explosiones no letales. Se clasifican en armas cinéticas, neumáticas y de fogueo. Tienen un plazo de 6 meses para escribir una reglamentación en la materia. Clasificaciones. Energía cinética. Son elementos diseñados para infundir en el comportamiento de una persona, generando incomodidad física, dolor, mediante el impacto no punzante o perforante, entendiéndose la energía cinética como la energía que se genera por el movimiento. Neumática o de aire comprimido. Se utiliza como fuerza impulsora del proyectil originada por la explosión de un gas comprimido. De fogueo. Utiliza un cartucho que carece de proyectil, el cual genera ruido similar al de un arma de fuego. En el artículo 28 es donde se generan más incongruencias en cuanto a la clasificación de armas, ya que el decreto 1417 del 2021 había clasificado las armas traumáticas como armas de fuego, modificando la ley 2535 de 1993, lo que genera que la ley 2197 de 2022 prevalezca sobre el decreto 1417 de 2021, ya que la ley está por encima del decreto y en esta medida derogaría lo dispuesto en el decreto 1417 del 2021. Capítulo 3. Registro, regulación, porte, pérdida y disposición final de armas, elementos, dispositivos menos letales y munición. El capítulo está conformado por 6 artículos, entre los que trata del registro de armas, de elementos y dispositivos menos letales, la regulación de los requisitos para la solución de permisos de porte de armas menos letales y procedimientos de pérdida de este tipo de armas y disposición final. Artículo 29. Registro Nacional de Armas, Elementos, Dispositivos menos letales. El Ministerio de Defensa Nacional, a través del Departamento de Control, Comercio, Armas, Municiones y Explosivos, o quien haga sus veces, tendrá a cargo la implementación, administración y control del Registro Nacional de Armas menos letales. Este artículo lo conforman 2 parágrafos. Parágrafo 1. Coordinaciones interinstitucionales con el propósito de realizar el registro de armas y el intercambio de información de las autoridades. Parágrafo 2. Indumil será el responsable de realizar el marcaje de las armas menos letales en un plazo no mayor a 6 meses, después de que la ley entra en vigencia, es decir, desde el 25 de enero del 2022, lo que significa que Indumil, con plazo hasta el 25 de julio, debe haber iniciado dicho marcaje de armas. Artículo 30. Regulación de armas, elementos, dispositivos menos letales y municiones. El Gobierno Nacional, a través del Departamento de Control Comercio de Armas, o quien haga sus veces, regulará las armas, elementos, dispositivos menos letales y municiones que se podrán comercializar, importar y exportar, al igual que los permisos correspondientes de cada una de estas actividades requerirá mediante decreto reglamentario en un plazo no mayor de 6 meses. Artículo 31. Requisitos para solución de permisos de porte de armas menos letales. El Gobierno Nacional, a través del Departamento de Control, Comercio de Armas, o quien haga sus veces, fijará y expandirá los requisitos para la solución de permisos de porte de armas, elementos y dispositivos menos letales por parte de las personas naturales y jurídicas, así como las pérdidas de vigencia en los mismos. Artículo 32. Porte de armas, elementos y dispositivos menos letales. Se entiende por porte de arma, elemento y dispositivo menos letal la acción de llevar consigo o a su alcance para defensa personal, con el respectivo permiso expedido por la autoridad competente,
definición establecida en el artículo 17 del decreto 2535 de 1993. Artículo 33. Pérdida o hurto del arma, elementos y dispositivos menos letales. En el evento en que el titular de un arma, elemento o dispositivo menos letal, sufra pérdida o hurto, realizará de inmediato la denuncia correspondiente ante la autoridad competente e informará a la entidad que le expedió el permiso a través del medio que se disponga. Artículo 34. Disposición final. Las armas, elementos y dispositivos menos letales, así como sus accesorios, partes y municiones que sean incautados y posteriormente decomisados a personas naturales y jurídicas por el incumplimiento con los requisitos legales para su porte, serán objeto de destrucción por parte de Indomil, previo concepto del Departamento de Control Comercio de Armas o quien haga sus veces. Capítulo 4. Permisos. Está conformado por dos artículos. Artículo 35. Definición de permiso. Es la autoridad que el Estado concede a través del Departamento de Control, Comercio, Armas, Municiones y Explosivos, o quien haga sus veces, a las personas naturales o jurídicas para el porte de armas, elementos y dispositivos menos letales, así como su importación, exportación y comercialización. Parágrafo 1. El permiso se autoriza a su titular para llevar consigo, en lugares autorizados, un arma menos letal. Cada permiso se autoriza sobre un arma y este permiso se despedirá por el término de 3 años. El permiso, si es el caso, su renovación dependerá de la no inclusión de alguna de las provisiones previstas en el artículo 37 de esta ley. Artículo 36. Permisos y usos de armas, elementos y dispositivos menos letales, accesorios, partes y municiones para los servicios de vigilancia y seguridad privada. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deben solicitar previa autorización a la Superintendencia de Vigilancia para el uso de las armas, elementos y dispositivos menos letales, accesorios, partes y municiones. Este artículo contiene dos parágrafos. Parágrafo 1. La Superintendencia, en coordinación con el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, IGIN e Interpol, establecerán las armas, elementos, dispositivos menos letales, accesorios, partes y municiones que pueden utilizar los servicios de vigilancia y seguridad privada, generando una reglamentación dentro de los 6 meses siguientes. Parágrafo 2. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada regulará el uso y tipo de permisos de armas, elementos y dispositivos menos letales, accesorios, partes y municiones que puedan utilizar los servicios de vigilancia y seguridad para el desarrollo de sus labores. Capítulo 5. Prohibiciones. Artículo 37. Primero. Las rifas de las armas, elementos y dispositivos menos letales, accesorios, partes y municiones. Segundo. La modificación de las armas, elementos y dispositivos menos letales, características de fabricación, origen, diseño y propósito. No se podrán utilizar con municiones de características técnicas letales. Pueden incurrir en las sanciones contempladas en la ley. Tercero, el porte, compra, venta o uso de armas, elementos y dispositivos menos letales, accesorios, partes y municiones por parte de menores de edad. Cuarto, porte, compra o uso de armas, elementos y dispositivos menos letales por parte de personas que se encuentran inmersas en investigaciones penales o presenten antecedentes de condena penal, así como aquellas a las que se les haya impuesto una medida correctiva por comportamientos contrarios a la seguridad pública. Capítulo 6. Transición en el Registro Nacional de Armas, elementos, dispositivos menos letales. Artículo 38. Periodo de transición para el Registro Nacional de Armas, elementos y dispositivos menos letales. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las personas naturales y jurídicas tendrán 12 meses para iniciar el trámite de formalización del porte de armas, elementos y dispositivos menos letales ante el Departamento de Control, Comercio, Armas, Municiones y Explosivos, o quien haga sus veces. Esto puede proceder en su incautación, estipulando que después de que entre en vigencia la Ley 2197 del 2022, desde el 25 de enero del 2022. Recordemos que el gobierno primero debe expedir la reglamentación,
sobre cómo se realizará este registro. Es decir, que son 6 meses para expedir la reglamentación que tiene el gobierno nacional, y después de esos 6 meses se tendrán 6 meses más para realizar el trámite de registro, lo que completarán los 12 meses que se encuentran en el artículo. De la misma forma, contiene 3 parágrafos. Parágrafo 1. Poseedores de armas, elementos y dispositivos menos letales que hubiesen adquirido antes de la expedición de la presente ley deberán realizar el registro en un plazo no mayor a 12 meses. En el evento de no llevarse a cabo, deberán ser entregados al Departamento de Control, Armas, Municiones y Explosivos, o quien haga sus veces, para que previo se proceda a la destrucción por parte de Indumil. Asimismo, cuando no se entreguen, se procederá a la incautación. Parágrafo 2. En caso de que el arma, elemento o dispositivo menos letal se posea sin el aval para su comercialización ni el uso por parte del Gobierno Nacional, deberá ser entregada en un plazo no mayor a 12 meses al Departamento de Control, Comercio, Armas, Municiones y Explosivos, o quien haga sus veces, para que previo concepto se proceda a la destrucción por parte de Indumil. Parágrafo 3. El registro, efectuado a partir del funcionamiento del Registro Único de Armas, Elementos y Dispositivos Menos Letales, corresponderá a una tarifa del 3% del salario mínimo legal vigente mensual. Es decir, a valores del 2022, eso tendrá un costo de 30.000 pesos.